Mateo 28, 16 al 20. La gran comisión. Voy a leer según la Nueva Versión Internacional. Así dice el verso 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea. El 12º discípulo era Judas Iscariotes, quien se perdió tal acontecimiento. Sabemos lo que pasó con él según Mateo 27. Te lo leo rápido, verso 4 y 5. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Así como hay quienes abrazan la comisión del Señor, hay quienes nunca la tuvieron. El encuentro fue según el verso 16, la segunda parte, la montaña que Jesús les había indicado. Típico de Dios para dar comunicados importantes. Fue en el monte Horeb que el Señor habló con Moisés, allá según Éxodo 3. Y en el Sinaí, donde le entregó sus leyes. Fue en una montaña alta cuando Jesús fue visitado también por Moisés y Elías, según Mateo 17. Jesús regresó a una montaña en Galilea donde había sido el centro de su operación ministerial. Alrededor de 3 días de viaje de Jerusalén. Esta era una región de colinas. En algunas de ellas ocurrió la transfiguración de Jesús. También se ubicaba allá Cesarea de Filipo, en donde Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Dicho lugar era aparentemente conocida como Baal Hermón y Baal Gad en el periodo del Antiguo Testamento. Este lugar fue llamado Panías en honor a el dios griego Pan que se adoraba allí. La confesión y transfiguración ocurrieron cerca a esta ciudad. Pan, el dios mitad hombre y mitad cabra, dios del miedo, que de ahí viene la palabra pánico, a menudo representado tocando la flauta. De ahí era esa región. Hoy se conoce en el idioma árabe moderno de Manías, centro turístico para hoy. Nuestro Señor Jesús se encontró nuevamente al norte de Israel, al límite del territorio, con sus 11 discípulos para un último comunicado. Por lo menos en el testimonio de Mateo, que ahora veremos en unos minutos. Dice el verso 17, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Ante tal acontecimiento de la muerte de su Señor Jesús y que volvió a vivir, la adoración es lógica. Pero entiende lo siguiente. Entendamos que la adoración al Señor resulta de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Si no fuera así, estarían ahí los 12 discípulos y no 11. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús, según Juan 3:3. Mucho menos adorar al Señor resucitado entonces. La duda es por la falta de comprensión en cuanto a los tiempos. No encaja en la expectativa corriente del tiempo del fin. Todos los muertos resucitarían juntos, no el Mesías primero. De hecho, la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, según Hechos capítulo 1,
es luz para este aspecto. Tarea para leer después. Quiero citar aquí al profeta Isaías, quien profetizó del juicio a las naciones en el tiempo del Señor. Y ante esa información era lógico para los discípulos pensar que esto sería ya. Pero Jesús, como lo leeremos en breve, les va a comunicar que todavía no lo es. Leamos Isaías 24. Isaías 24, versos 21 al 23. En aquel día, el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Ellos esperaban que Jesús empezara a reinar ya sobre el monte Sión y desarmara el imperio romano. Pero ellos están en Galilea, a 3 días de camino de distancia a Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Para qué? Jesús regresó a Galilea con sus 11 para afirmarles la vocación de sus discípulos en el mundo hasta su segunda venida. Hay dioses e idolatría en el mundo. Hay oscuridad y necedad en las naciones. Y los discípulos de Jesús tenemos la respuesta. Es Jesús. Lo que significa que si Él ha dado la indicación de ir a Galilea vamos. Es decir, mucho más claro, la respuesta está en creerle al Señor Jesús. Entonces, dice el versículo 18, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta afirmación es contundente y es consecuente al mensaje profetizado desde el Antiguo Testamento, específicamente según el libro profético de Daniel. Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. Se los leo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y llevado a su presencia. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Versículo 14. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Se cumplió en la persona de Jesús. No hay por qué esperar más, ni a quién más esperar. Dios con nosotros, Mateo 1, 22 y 23. Es Dios encarnado, el Hijo de Dios, a quien se le confirió autoridad suprema. Y lo conocemos, es Jesús. Esta afirmación de autoridad deja ver la autoridad antirreino de Cristo. El reino de autoridad bajo la cual muchos están esclavos y rendidos, cegados y engañados, y por la cual Jesús entonces se vino para este planeta. Y ante la predicación de su evangelio,
cada uno es responsable de responder. Y sus discípulos somos los comisionados a darlo a conocer. En el sur de Asia y aquí en Panamá. Sin importar las consecuencias. La autoridad de Jesús es incomparable a las autoridades del templo judío. Es incomparable a la del emperador romano y de cualquier nuevo gobierno que quiera levantarse o que esté de turno. Por favor, lee y escucha el testimonio del apóstol Pedro, según Hechos, capítulo 4. Desde el versículo 8. Hechos 4, verso 8 al 12. Se los leo. Dice: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Lo mantienes crucificado? ¿O aceptas que resucitó por Dios? Tu respuesta condiciona tu sujeción a la autoridad de quien es el único que puede salvar. Si está crucificado, pero si está resucitado. Esto significa también que tiene autoridad para hacer de ti un discípulo que hace discípulos para él. No por nuestra autoridad, sino por la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, y este es Jesucristo. Tal como fuimos expuestos al tema del reino de Dios la semana pasada, disponible en nuestra cuenta de YouTube. Nosotros seguimos siendo humanos, necesitados, vulnerables, limitados. Seguimos siendo sujetos a la autoridad de Dios, urgidos para rendir cuentas, susceptibles a equivocarnos y a pecar. Regalar lo que no edifica, comprar lo que no conviene, consumir lo que nos distrae y enreda. Gente, la razón de la Navidad es Jesús. Y en Piva Comunidad, diciembre es mes de la obra transcultural. ¿Qué es lo que puede distraerte o enredarte en días como hoy para cumplir con la gran comisión del Señor? Y arrepiéntete y vuelve a Él. Y sométete a su autoridad. Sigo con el verso 19 y 20. Por tanto, esto resulta, por supuesto, de su autoridad suprema. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Son tres indicaciones. Son tres las indicaciones de Jesús aquí. No son negociables. En este último comunicado, según el testimonio de Mateo, el Señor quiere dejar claro tres cosas por hacer. La primera, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Se trata de desarrollar mente de reino de Dios. Se trata de tener la mente de Cristo, desarrollar la mente del reino del Señor Jesucristo, sin fronteras geográficas ni límites étnicos, y hoy más con la aventura de la globalización. La gran comisión es acumular para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Es lo que leemos en Mateo 6:20. Y alguno dirá, bueno, un momento, no es que la gran comisión es hacer discípulos. Exactamente. Al tú ser discípulo, a la altura de las ordenanzas de nuestro Señor Jesús, aquí en Panamá, eres testimonio de Él, irresponsable de sujetar la cuerda de este lado para que a quienes Dios literalmente mueva de un país a otro con la expectativa de que lo conozcan a Él y nazca de nuevo. Que es lo mismo que estamos procurando que ocurra aquí en Panamá. Aun cuando en el almanaque diga religión, cristianismo. Mateo 6:24, más adelante, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los paganos, dice el verso 32, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, texto conocido, verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. A algunos les encanta aún más leer y subrayar lo que sigue después. Vayan y hagan, es intencional. Es mente de reino. Es ser testimonio para que otros se conviertan discípulos de Jesús. A lo largo del año que tenemos por delante, si no ocurrió en el que pasó, y en días como estos, en la que se ha usurpado el tema real de la Navidad. La natividad es la celebración de la encarnación de Dios. Dios con nosotros, del nacimiento del Hijo de Dios para salvación de nuestros delitos y pecados. Que resultó o resulta de un corazón inclinado a dioses e idolatrías, igual en tiempos contemporáneos. El segundo asunto es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la celebración pública de iniciación a los convertidos a Jesús en la nueva fe. Es la celebración pública de iniciación a esta nueva fe, quienes se convierten a Jesús. No es negociable. Como tampoco coherente el querer hacer discípulos a otros sin haber celebrado una indicación u ordenanza pública como la del bautismo en agua.
Celebrar la mesa del Señor es celebrar haber sido bautizados por Él. Y no me estoy refiriendo al bautismo en agua, sino al milagro que el Espíritu hace a uno nacer de nuevo y entonces ser marcado para la redención final. Y ante ese acontecimiento celebramos la mesa del Señor. Pero el bautismo en agua es parte de la gran comisión. Es parte del compromiso del discípulo de Jesús. Sin importar qué dice mamá, qué dice papá o cuál es la reacción del cónyuge. Sin importar incluso lo que opinan los hijos, lo que opinen los hijos. Hacer discípulos era la clase de cosas que los rabinos hacían para ellos mismos. Pero los seguidores de Jesús hacen discípulos para Jesús, no para sí mismos. En la que se invoca el misterio relacional perfecto, un solo Dios, tres personas. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay competencia, no hay envidias, cada uno con un rol específico. Ejemplo perfecto para la vida cristiana de los discípulos en una iglesia local. Lo que nos conecta al tercer asunto. Versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús es el discipulador con D mayúscula, sin duda alguna. El testimonio de Juan, según capítulo 14 al 16, dan fe de ello. Pero tanto allá en Juan como aquí en Mateo, en Jesús, toda iglesia local, teniendo referente o en mente la situación de la iglesia en Apocalipsis, cada iglesia local asume la responsabilidad y el compromiso de colaborar con Dios en enseñar a obedecer todo lo que Jesús enseñó según el testimonio escrito, según el testimonio en nuestra Biblia. Así que nosotros no venimos a abrir un libro de historia, un paquín, es historietas, no, venimos a abrir la palabra de nuestro Dios. Y en base a ella nutrimos, edificamos, tomamos decisiones. Conocemos a Dios y en consecuencia celebramos. Viva Comunidad lo sostiene por lo menos en 3 escenarios y uno cuarto que está en construcción. Para tal experiencia. La primera y la que no puede ser sustituida por nada es la de cada uno a solas con la palabra de nuestro Señor. Otra, la reunión general y de crecimiento en la semana como la actual, la que estamos celebrando en estos precisos momentos. Y el programa de discipulado en 3D. Y que digo entre paréntesis lo siguiente, 1 a 1 según el sexo, voluntariamente a partir de los 12 años. Cierro paréntesis. Y el cuarto, el cual está aún en construcción, las reuniones de reflexión grupal, que resultó en respuesta a estas restricciones de movilidad por el COVID-19 a inicio del mes de abril. Bueno, que nosotros iniciamos allá por el mes de abril. Ahí está, amigos, 911, cada miércoles a las 3 de la tarde, un grupo de matrimonios los viernes a las 8, el otro el domingo a las 5, jóvenes enfocados
los sábados, mujeres solteras, divorciadas o cuyos cónyuges no sostienen la fe que profesamos en Piva cada martes a partir de las 7 de la noche. Todo esto es voluntario, pero entiendo que hay coherencia con el fervor de ser un discípulo dispuesto a ser enseñado a obedecer al Señor Jesús. En tiempos de pandemia y en tiempos post pandemia. Con la seguridad que si lo hacemos, Jesús estará siempre con nosotros. No para aliviar nuestra conciencia, sino para protegernos de las enseñanzas engañosas que el enemigo las viste de evangelio para hablar de libertad, igualdad y derechos humanos. Gente, hoy vestir a una niña de rosa es tema de odio. Por lo menos no aquí en Panamá. Pero es viento que se acerca cada vez más, que se avecina cada vez más. El obsequiarles una muñeca a las niñas es tema de coartar su derecho de identidad de género. ¿Qué está ocurriendo hoy? Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Se escoge al César o a Herodes o a la religión institucionalizada antes que al Señor Jesucristo. Ya hemos leído en algún momento Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y bueno, si lo lees antes o lo lees después, el Señor asegura que con ellos también se irán los que rechazaron creer en el mensaje del Evangelio, en la verdad mayúscula de Jesucristo. La buena noticia es que esto no ha ocurrido todavía. Aunque vivimos los impactos de un diablo que anda suelto. ¿Qué hacemos mientras? Nos dedicamos a enseñar, a obedecer todo con la promesa que Jesús está con nosotros siempre y cuando nos mantengamos a su verdad. Verdadera verdad, valga la redundancia, verdad que trae libertad. Libertad para cumplir con su gran comisión y dejar de pensar que es la gran omisión de la iglesia pibeña. Parece que al subir al alto de una montaña con Jesús es mucho más fácil ver lo que está ocurriendo alrededor. Pero no podemos quedarnos en la montaña, ni tampoco guardarnos en los templos. El juicio a las naciones y a los incrédulos es inminente en el tiempo del Señor. Ya y todavía no. Porque mientras que haya un discípulo que abraza la gran comisión, hay posibilidad de que alguien escuche el testimonio de la autoridad de Jesús, nazca de nuevo y se convierta en discípulo. Y renuncie a la frivolidad, a la banalidad, a la idolatría. Y siga de manera militante los pasos de quien cruzó el cielo para morir en una cruz y confiarnos, resucitar y confiarnos esta gran comisión. Aún hay tiempo, hoy es día de salvación. La adoración del Señor
está sujeta al hacer discípulos. Perdón, la adoración al Señor está sujeta a hacer discípulos de todas las naciones. Tras leer el texto, escuchar la exposición y el Espíritu Santo ha sembrado su palabra, iluminado su mensaje en alguno de ustedes y decide dar el paso de bautizarse en agua, no tardes ni demores en comunicárselo a quien coordina tu grupo de reflexión grupal o al quien está contigo en el discipulado en 3D. O a enviar un mensaje por aquí. Si no tienes ni uno ni lo otro, y dar orden al proceso. No seas cobarde. Añádate y súmate a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta Navidad 2020 realmente haya felicidad en tu vida, porque das en el blanco con respecto al corazón de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor. Jesucristo te sustente en este mes, que en Piva, diciembre es mes de la obra transcultural. Para la gloria de Dios, nuestro Padre, por medio del Señor Jesucristo, y para la salud de las naciones.